la gente. ¿Cómo se encuentran? Aprovecho este momento para decirles que no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Además comenten qué les pareció la historia, así me ayudan a resucitar el canal, dan de comer al algoritmo y ayudan a que la historia tenga más visibilidad. Sin más dilación, les dejo con el fic. Una serpiente peculiar. Capítulo 6. 1 de septiembre. El día de asistir a Hogwarts había llegado, tenía que estar en la estación de tren a las 11, ahora eran las 8 de la mañana, le habían despertado a las 7 para su molestia, durante el desayuno tuvo que escuchar el discurso de su padre sobre ser un mago, representar a la familia, la casa a la que debía ir siguiendo la tradición familiar de ser una serpiente. Él sospechaba que todo ese discurso su padre lo había preparado durante un buen tiempo con el fin de meterle sus ideas, como se aburrió con las primeras oraciones y sabía de qué iba todo el discurso, él simplemente se quedó dormido a medio discurso con el tenedor en la boca, su padre había seguido durante un buen rato hablando hasta que notó que no se movía. Al darse cuenta de que estaba siendo ignorado de forma descarada entró en cólera, su madre también lucía bastante enojada, y su hermano estaba debatiéndose entre sentirse molesto por la actitud de su hermano, un poco asustado por la expresión furiosa de sus padres, y un poco divertido por todo el asunto. Lucius, decidiendo que la reciente acción de su hijo había sobrepasado varios límites, simplemente tomó su bastón y desfundó su varita, miró a su esposa que lucía igual de molesta que él, si bien Narcisa era indulgente con él, estaba igual de molesta que él como para recriminarle el uso de la magia en contra de su hijo menor. Él lanzó una maldición hacia Izar ignorando las protestas de Draco que trataba de detener a su padre, para sorpresa de todos, Izar dio un salto tomando la silla y girándola en el aire para usarla como escudo, la silla se astilló y voló por todos lados, de toda la silla solo quedó un pedazo que él seguía sujetando. Izar dio un silbido, buen tiro, me lo enseñas, dijo con una sonrisa entre burlona y ansiosa, mientras tiraba los restos de la silla sin darle importancia. Lucius entrecerró los ojos a su hijo menor, su madre negó con la cabeza mientras Draco estaba expectante, de pronto Lucius sonrió, claro que te lo puedo enseñar, habló con voz calmada mientras se ponía de pie porque siento que esto no me va a gustar, murmuró para sí mismo, su padre gritó el hechizo agitando su varita en su dirección, reaccionando rápido él esquivó el hechizo, algo estalló detrás de él y rápidamente giró para ver, fue una mesita de madera, regresó para ver a su padre, fallaste, gritó mientras corría lejos de las maldiciones de su padre enfurecido, sosteniendo algo de comida en la mano. Lucius siguió lanzando hechizos contra Izar, si bien estos no eran letales sí dolerían, pero su hijo para bien o para mal era rápido, bastante rápido, junto a buenos reflejos hizo que el atinarle fuera complicado, su hijo haciendo gala de sus habilidades físicas, corrió por toda la mansión entre risas mientras recalcaba cada tiro fallido con diversión. Finalmente, Lucius se cansó de perseguirlo durante media hora, le había perseguido por toda la casa, él había subido las escaleras como un relámpago, escaló por algunas paredes con salientes, se había colgado de los candelabros y finalmente una pequeña persecución en el jardín trasero lleno de árboles. También había hechizado algunos muñecos de práctica para acorralarlo, pero él simplemente se abrió paso a la fuerza entre ellos ocasionalmente arrojándole uno, cansado y un poco frustrado Lucius cesó la persecución, él podría haber usado la aparición para atraparlo sin problemas, pero esa persecución era algo especial para él, y quería hacerla a la antigua, sentía que era una buena forma de pasar tiempo padre e hijo. Narcisa solo veía la loca carrera de su hijo por toda la casa y luego por el jardín, al principio estaba molesta porque su hijo se quedó dormido en medio de una conferencia importante, y luego solo miraba con diversión a su esposo tratando de corregir a su hijo, con frecuencia se sorprendía por las capacidades de su hijo, ningún mago o niño de su edad tendría la habilidad para hacer la mitad de lo que él hizo sin usar magia. Eso solo podía hacerla imaginar el gran mago que sería, desde pequeño él había tenido un gran talento para la magia, y ese día, cuando lo vio convocando su magia de una forma que nunca había visto supo al igual que su esposo sería un gran mago, eso compensó con creces los molestos años que él pasó en el mundo Mugle, solo quedaba esperar que él no les decepcione cuando vaya a Hogwarts. Draco suspiró cuando vio a su padre correr detrás de su hermano mientras una lluvia de hechizos iba tras él, escuchó el fuerte, fallaste, junto a una risa burlona que solo puso más furioso a su padre mientras estos se perdían en el pasillo, a estas alturas ya debería estar acostumbrado a esto, cada vez que su hermano hacía algo que pasaba los límites de una u otra forma terminaba con él corriendo mientras le llovían hechizos.
Solo él podía burlarse abiertamente de su padre mientras trataba de hechizarlo, a veces simplemente envidiaba a su hermano, cuando su padre estaba furioso con él no podía simplemente actuar como Izar, no él tenía que quedarse y escuchar lo que su padre tenía que decir y recibir su castigo si lo ameritaba. Otra explosión retumbó por la mansión junto a vidrios rotos y el grito histérico de su madre, al parecer rompieron algo de ella, vagamente se preguntó qué sería esta vez, un florero, una pintura, tal vez su juego de vajilla, de cualquier forma, no importaba, por ahora todo lo que haría sería ir a la cocina por un bocadillo y sentarse a ver el espectáculo. No todos los días podía ver a su padre furioso con su hermano y este último siendo el mismo ya que por lo general estaba metido en sus libros, el laboratorio o en su dojo entrenando, lo disfrutaría mientras pudiera, ya que los próximos meses lo pasaría encerrado con su hermano en Hogwarts, solo podía esperar y ver qué haría su hermano sin sus distracciones habituales, esperaba que no se meta con él como normalmente lo hacía, su reputación se iría al garete si eso pasaba. Estación King Cross 10 y 50 años los Malfoy habían llegado a la estación, ignorando las miradas furtivas que recibían mientras caminaban con su porte orgulloso que los caracterizaba, la única excepción a esto sería el hijo menor, él caminaba con cara de aburrimiento soltando un bostezo casual empujando su carrito con sus cosas. Él llevaba ropa casual, o tan casual como podía ser para alguien de su familia, era elegante, de color azul oscuro un poco de negro aquí y allá luciendo un atuendo oscuro con algo de color lo que evitaba que en sus palabras luciera como un gótico empedernido, miró hacia los rótulos y luego el reloj en su muñeca, faltaba poco para que el tren llegara pensó. De pronto sintió un jalón en su ropa y se giró para ver quién era, vio a su madre tirando de su ropa, sin decir nada solo indicó discretamente con su dedo hacia dónde estaba el resto de la familia, él le dirigió una sonrisa nerviosa empujando su carrito sin dificultad hacia donde estaba su hermano, otra vez se había perdido en su mente. ¿Tienen todo?, preguntó su madre dando un vistazo rápido hacia sus carritos, él frunció el ceño pensativo antes de negar con la cabeza, ¿qué te olvidaste?, preguntó Narcisa, no tengo uniforme dijo con una sonrisa inocente, Narcisa miró a su hijo preguntándose si hablaba en serio o era otra de sus bromas, luego negó con la cabeza, ahora ese es tu problema, debes ser más responsable espetó ella. Izar se encogió de hombros, yo también te quiero ma dijo con una sonrisa amplia envolviéndola en un abrazo, un poco sorprendida por el gesto repentino ella palmeó de forma un poco torpe la espalda de su hijo, Lucius lo separó usando el agarre de su bastón, oh vamos pa se quejó él con fingida inocencia, pero el brillo travieso en sus ojos le delataba. Él simplemente negó con la cabeza prefiriendo guardarse cualquier reprimenda, sabía que él simplemente los ignoraría, como siempre, el estruendo del tren acercándose desvió la atención de todos, realmente deberían modernizar la cosa, dejó de ser eficiente hace medio siglo y contamina demasiado, el comentario de Izar regresó su atención del tren. Guárdate tus comentarios para ti mismo le siseó Lucius, Izar se encogió de hombros sin darle más importancia, tienen todo volvió a repetir Narcisa, libros, su kit de pociones, telescopio, galeones, varita, en esa última parte prestó especial atención a Izar, no era un secreto que podía ser terriblemente olvidadizo con lo menos esperado debido a su condición aunque se lo hayan dicho hace apenas unos segundos. Sin decir nada Izar levantó su brazo izquierdo y se bajó la manga, contenida en una funda especial que redujo el tamaño de la varita, esta se encontraba atada su varita por debajo de un reloj de pulsera, en sus manos llevaba guantes de cuero fino sin dedos que iban desde la muñeca, estoy seguro de que no olvide nada mamá dijo él con confianza. Ella estuvo de acuerdo, parecía que nada faltaba, hasta que recordó algo, ¿tienes tus medicamentos?, preguntó en voz baja, ¿medicamentos? Preguntó algo confundido, los que te recetaron para tu condición recalcó ella con cuidado de que nadie se entere de su pequeño secreto familiar, él chasqueó los dedos, sí esos, los tengo en un par de frascos, suficientes para que me duren unos 6 meses y están, su voz se fue apagando. Están, en la mesa de mi cuarto terminó con una sonrisa tímida, su madre le dirigió una mirada dura, te las enviaré con una lechuza en cuanto pueda, sabes que no debes olvidarlas, no necesito que estés con la cabeza en las nubes en tus clases, o actuando como un manojo de nervios agregó Draco.
Izar solo se limitó a suspirar, ahora entendía por qué estaba un poco ansioso, había olvidado por completo sus pastillas, desde hace un año su edad había empeorado un poco y las terapias ya no eran suficientes, por lo que le tuvieron que dar medicamentos, por suerte para él no los usaría de forma diaria, solo cuando sentía que su edad se salía de control, lo cual normalmente era por lo menos una vez cada 2 días, en ocasiones más, en ocasiones menos, no era estable ya que variaba mucho. Podía pasar un mes entero sin necesitar sus pastillas o pasar días seguidos tomándolos, en ocasiones realmente era molesto el en especial cuando olvidaba las cosas, esa fue de lejos la peor parte de su condición. Mientras él estaba perdido en sus pensamientos, sus padres se estaban despidiéndose de Draco, fue sacado de su tren cuando la mano de su padre se posó en su hombro, le entrecerró los ojos antes de dedicarle una pequeña sonrisa, ve y demuéstrales de lo que estás hecho hijo, haznos sentir orgullosos añadió su madre luciendo una pequeña sonrisa. Sé que serás una digna serpiente, añadió Lucius con una sonrisa de lado, seré un león dijo él con su mejor cara de póker, de inmediato las caras de sus padres se pusieron serias, serás una serpiente recalcaron ellos, no un león ni una patética comadreja espetaron ellos, él seguía con su cara de póker hasta que sonrió. ¿Y qué hay de las águilas? Son uno de los depredadores naturales de las serpientes después de todo, añadió él sin poder ocultar su sonrisa, sus padres mascullaron algo por lo bajo, es mejor que cualquier otra casa Siseo Lucius, hablamos de casas en Hogwarts no de ecología, añadió Narcisa haciendo una pausa para recordar el término. Deja molestar a nuestros padres, el tren se está por ir dijo Draco queriendo terminar con los juegos de su hermano, bien, amargado añadió él en tono de burla provocando una leve irritación en su hermano, la mayoría de sus cosas fueron llevadas al tren por el personal del tren, dejándolo solo con un baúl mediano que contenía algunas cosas como su uniforme, libros y cualquier cosa que quisieras llevar contigo durante el viaje. Se despidieron de sus padres mientras abordaban el tren. Bien, este es el trato, habló Izar llamando la atención de Draco. ¿Qué trato? Preguntó Draco un poco a la defensiva. Tú vas con tus amigos y me dejas perderme en el tren. Sí, añadió él con cierto entusiasmo. Draco negó rápidamente. No, mamá dijo que tenía que cuidarte y papá quería que me asegure que no causes estragos en el tren si te quedas solos. Oh, vamos hermanito, sabes que de todas formas lo haré, y puedo cuidarme solo, además puedes pasar tiempo con tus amigos antes de que nos encierren a ambos en el mismo castillo y me aburra dijo picándole en la espalda de manera juguetona, bien gruñó Draco queriendo quitarse de encima a su hermano, si podía extender lo inevitable unas horas, bien por él, y lástima por quien tenga que soportarlo todo el viaje. Pero me deberás un galeón por no decir nada, añadió Draco apenas vio que él estaba por celebrar, eso es una estafa protestó él, es eso o le diré a mamá, su hermano le entrecerró los ojos peligrosamente, pero él mantuvo la mirada, bien, masculló él, ¿qué tal si no me cobras y no te molesto durante todo el mes? Dijo él. ¿De verdad? Preguntó Draco sin creerlo, claro que no se burló Izar, una semana, máximo, tómalo o déjalo, con eso dicho tomó su baúl y lanzó una moneda al aire, al caer se dirigió a la derecha con su baúl a cuestas, nos vemos hermanito dijo él con voz inocente desapareciendo con los demás estudiantes, diablos murmuró Draco antes de ir por su lado a ver a sus amigos, solo esperaba que su hermano no haga de las suyas en el viaje. Izar se abrió paso entre los emocionados estudiantes, varios de ellos eran unos mayores que él, para él esta situación no era extraña ya que había estado con adolescentes hormonales durante unos años en la escuela de Londres, pero eso no quitaba el hecho de que sería incómodo estar en el mismo vagón que ellos por lo que optó por seguir avanzando hasta encontrar chicos de su edad. Para su molestia ese lugar parecía estar reservado en la parte trasera del tren, encontró un vagón vacío en el cual se instaló cargando su baúl y dejándolo en el compartimiento sobre él, cerró la puerta de su cabina debatiéndose unos segundos en si poner seguro o no, al final decidió no hacerlo, tal vez conozca a alguien interesante con un poco de suerte. Se acomodó en el asiento con un libro de magia en sus manos, él estaba leyendo una guía de animales mágicos, la obra cumbre de Newt Scamander, le sería útil para sus investigaciones el conocer qué animales mágicos había y sus peculiaridades, eso le ayudaría a establecer rangos de prioridad y capacidad de obtención, también si la especie estaba en peligro de extinción. De ser así podía optar por dejarlos en paz o adquirir algunos especímenes para extraer muestras genéticas con las cuales en un futuro quizás podría regresar a la especie, aunque no se hacía ilusiones, carecía de la tecnología o conocimientos para tal hazaña, el tren comenzó a moverse, él miró por la ventana notando las manos agitadas de varias familias en despedida.
No perdió mucho el tiempo ya que sabía que muy probablemente sus padres ya estarían de regreso. Viendo algo que consideraba relevante, sacó un bolígrafo haciendo algunas notas en la página. Estas notas estaban en un lenguaje que él se había inventado ya que no quería que nadie meta sus narices en sus asuntos, o peor aún, ver sus investigaciones. Por costumbre revisó la hora, era las 11:10, durante unos segundos se quedó mirando el reloj. Ese había sido el regalo de un amigo que tenía un tío militar, so no recordaba mal, era un francotirador, y uno bueno si la mitad de lo que él presumía era cierto. El reloj en sí era una cosa maravillosa. Un reloj táctico inteligente con múltiples funciones, incorporando lo último en tecnología al mismo, y por supuesto era un reloj satelital, el cual había pasado los últimos 3 meses haciéndole modificaciones para que funcione en presencia de grandes concentraciones de magia y agregándole funciones nuevas. Dejando el libro a un lado, tocó la pantalla del reloj, pasando al mapa satelital que venía incorporado, vio la ruta de tren y un punto que era él moviéndose a una velocidad decente. En una pequeña leyenda que salió al tocar la vía salió la descripción del mismo, diciendo que la ruta estaba en desuso. Eso fue interesante. No solo el hecho de que la ruta del tren de Hogwarts figure en el mapa, sino que aparentemente estaba en desuso. Alguien un poco más tonto que él hubiera pensado que los Muggle eran idiotas y fáciles de engañar, pero en su experiencia sabía que las cosas no eran tan simples. Sabía que localizaciones importantes del gobierno con frecuencia eran sacadas del mapa, o figuraban como intransitables para evitar que curiosos se acerquen demasiado. Supuso que una situación similar podría pasar aquí. Estaba revisando el mapa siguiendo la ruta ferroviaria cuando escuchó pasos fuera de la cabina. Con algo de curiosidad, notó una sombra acercándose y dejó su reloj a un lado, tomando su libro y fingiendo estar leyendo. La puerta de su compartimiento se abrió dejando ver a una chica de largo pelo rojo luciendo algo agitada. Él levantó la cabeza de forma casual para ver a la recién llegada. Le tomó unos segundos examinarla por completo. Una Weasley, pensó interesado. ¿Hay alguien sentado aquí?, preguntó ella señalando el asiento frente a él. Él miró el asiento y luego a ella. La mayoría está lleno, murmuró a modo de comentario. No hay nadie, dijo restándole importancia al asunto. Dejó el libro a un lado y dio paso hacia adelante. Te ayudo, dijo tomando el baúl de la chica y colocándolo en la parte superior. Gracias, dijo ella sentándose en el otro asiento. Izar tomó su libro y un bolígrafo, aprovechando que no había nadie junto a su asiento, estiró las piernas para mayor comodidad. No deberías hacer eso, le recriminó la chica. Él la miró de reojo, pero rápidamente le restó importancia haciendo una anotación al costado del apartado de un basilisco. Vagamente pensó en una anaconda amazónica al leer las posibles dimensiones de la criatura. Disculpa, ¿cuál es tu nombre?, preguntó la chica un poco incómoda por el silencio. Él la miró durante un segundo, lo que la puso un poco inquieta. Soy Ginny Weasley, dijo ella dedicándole una pequeña sonrisa algo tensa. Izar, solo Izar, contestó él luego de un segundo de silencio, haciendo girar su bolígrafo en su dedo de forma hipnótica, haciendo que la chica se quedó mirando el bolígrafo durante unos instantes. Voy a primer año, por tu aspecto nervioso también vas a primero, dijo solo esperando la confirmación. Ella se ruborizó un poco tratando de parecer más nerviosa. Sí, también voy a primero, contestó un poco más tranquila. Luego de esa ambos se quedaron en silencio. Pudo observar con algo de diversión cómo ella trataba de buscar un tema de conversación. Él por su lado se limitó a esperar. Por el momento no estaba desesperado por amigos, por lo que se podía permitir ser un poco antisocial. Volvió a cambiar de página llegando al apartado del Fénix, y su interés se puso en la mítica criatura. Su mente comenzó a divagar sobre las posibilidades y si podría conseguir muestras de tejido de algún Fénix. Se preguntó si al ser una criatura de fuego sus células serían ignífugas o si podría resistir exposición directa a plasma. Su expresión se volvió algo ansiosa, apretando levemente su libro con una pequeña sonrisa escondida tras el libro al imaginar las posibilidades. ¿Y tus padres son magos o mugles?, preguntó la chica al no encontrar un mejor tema de conversación. A Izar le tomó unos momentos procesar la pregunta con su mente algo dispersa, ignorándola deliberadamente antes de contestar. El parpadeo saliendo de su tren de pensamientos. ¿Importa?, preguntó con indiferencia, y dedicándole una mirada algo intensa a la chica, que volvió a ponerse un poco nerviosa por los ojos grises que la miraban fijamente. Se ruborizó antes de balbucear una respuesta. No, no importa, dijo sintiéndose incómoda.
Mi padre trabaja en el Ministerio de Magia. Hablo rápidamente tratando de cambiar de tema. Tengo un hermano llamado Ron, ahora está en segundo año, también están Fred y Josh que están en cuarto y otro en sexto. Habló ella alegremente, y Zar solo asentía mientras seguía en su libro tratando de prestarle atención. Esa es una numerosa familia, comentó Izar. Ginny sonrió al ver que al menos le estaban prestando un poco de atención. Yo solo tengo un hermano, está en segundo y en ocasiones es molesto, dijo él encogiéndose de hombros haciendo otra anotación, haciéndole un gesto distraído con el bolígrafo para que siguiera. Ella asintió contenta de tener una conversación algo unilateral. ¿Sabías que Harry Potter está en segundo año, y es el mejor amigo de mi hermano? Es famoso, valiente, dicen que sobrevivió a quien no debe ser nombrado cuando era solo un bebé, y es el mejor jugador de Quidditch de Hogwarts. Fue a pasar vacaciones en... El entusiasmo de Ginny se apagó al notar la mirada que recibía del chico pelinegro. Tras unos segundos de silencio Izar habló, ¿sabes Inicio? Tu obsesión con ese chico Potter es preocupante, hasta diría que necesitas atención, dijo él un poco perturbado por todo lo que la chica le dijo de Harry Potter. Algunas cosas eran de conocimiento común, pero ella ciertamente rayaba en lo obsesivo. Y, al parecer, eso no fue algo que debía decir de esa forma, pensó para sí mismo al notar cómo la expresión de ella cambiaba de animada a furiosa. Como quieras Izar, espetó ella, iba a preguntarte a qué casa irías, pero ya no importa. Se levantó de un salto y él puso su libro entre él y la furiosa chica. Tenía suficiente experiencia con chicas enojadas por algo que dijo como para saber que era mejor esperar a que se les pasara. Solo espero que no entres a Gryffindor ya que ahí solo van los valientes, masculló ella, además esa es la mejor casa de todos y ahí está Harry Potter, dijo con algo de añoro al final mientras jalaba de su baúl y salía de la cabina, cerrando con algo de fuerza la puerta. Durante unos segundos él se quedó mirando hacia la puerta. ¿Qué carácter?, murmuró para sí mismo, y justo que empezaba a caerme bien. Luego negó con la cabeza, ya no importa, tengo todo el año para hacer algunos amigos, dijo restándole importancia a lo que acababa de pasar, y regresaba su atención hacia su reloj monitoreando su posición satelital. Ginny, aquí estás, exclamó una voz algo aguda unos metros fuera de la cabina. ¿Te hemos estado buscando?, preguntó Fred notando que su hermana lucía algo molesta. ¿Por qué sales de esa cabina con esa cara?, preguntó George mirando con algo de curiosidad la cabina. Ella solo resopló irritada, nada, solo un tonto. Sin decir nada más ella caminó lejos de la cabina. Mientras ambos hermanos seguían a su pequeña hermanita, dieron una rápida mirada hacia esa cabina intercambiando miradas cómplices. Si alguien había hecho enojar a su hermanita, ya tendrían a su próxima víctima y muñeco de pruebas para todos sus artículos de bromas. Sonrieron maliciosamente haciendo una promesa silenciosa de meterse con el que puso así a su hermanita. Durante unas horas Izar se mantuvo solo en su cabina sin recibir más visitas. Si bien eso fue algo decepcionante, le dio tiempo para sus propios asuntos, entre los cuales estaba revisar su reloj y todos los datos que arrojaba. Luego practicó un poco de magia sin varita, ya tenía el resto del año escolar para practicar la magia con varita. Aunque no había tenido mucho éxito lanzando los hechizos de los libros, hasta el momento cualquier hechizo de los libros era casi imposible sin una varita. Con eso en mente separó la varita de su cuerpo y convocó algo de fuego en la palma de sus manos, la apagó y convocó electricidad, luego algo de viento creando un pequeño vórtice de viento en su palma. Eso fue raro, pensó, no podía lanzar hechizos comunes sin varita, pero sí podía manipular magia elemental sin una varita. Quizás se debía a que esos hechizos fueron creados para ser usados con una varita. Eso tenía algo de sentido, pero aún tenía que comprobar esa teoría. Sin nada mejor que hacer y notablemente aburrido, sacó un pequeño MP3 de sus cosas, conectó los audífonos y colocó su música favorita mientras se relajaba en su cabina disfrutando de la soledad. No sabía en qué momento se había quedado dormido con la música, solo supo que se había relajado en el asiento con la cabeza reclinada en el cristal. Tiempo después los altavoces repartidos por el tren le sobresaltaron haciendo que mire a todas partes en busca de cualquier cosa. A su mente aturdida por el sueño le tomó unos segundos procesar todo. Parpadeó aturdido tallándose los ojos soltando un bostezo. El tren llegará a Hogwarts en 5 minutos, deje sus equipajes en los compartimentos y se los enviaremos a la escuela, anunció la voz por el altavoz. Eso suena bien, al menos no tenía que llevar su equipaje hasta la escuela, solo esperaba que no rebusquen en sus cosas.
Tras el anuncio procedió a cambiarse, al terminar revisó que todo lo que traía encima siga con él, revisó sus antebrazos, en su mano izquierda seguía su varita en su funda junto a su reloj, en su mano derecha tenía una muñequera negra, él posó su mano apretando levemente la muñequera sonriendo para sí mismo. Realmente adoraba las capacidades deformadoras de la magia, nadie sospecharía que esa muñequera es en realidad una espada transfigurada, revisó su calzado que esté bien puesto y luego hizo algunos movimientos para comprobar la movilidad que tenía con el uniforme, hizo una leve mueca de molestia, la cosa le restringía varios movimientos y realmente sería una molestia tener esto encima si quería moverse rápido, solo esperaba no tener que hacerlo. El tren fue deteniéndose gradualmente hasta detenerse por completo frente a una estación algo pequeña, él miró la estación por la ventana un poco curioso, se veía algo vieja pero bien conservada, sin darle más importancia se ajustó los guantes sin dedos y abrió la puerta, antes de salir decidió ver su equipaje por última vez, revisó que las cerraduras estén cerradas y puso una marca para distinguir su equipaje de los otros en caso de confusiones. Espero que se despejara un poco los pasillos de las decenas de alumnos que salían de sus cabinas antes de salir él, puso las manos en los bolsillos mientras se deslizaba entre los estudiantes tratando de buscar a los que parecían de su edad, realmente no quería terminar en un lugar donde no debía estar, al menos, no el primer día. Una vez fuera él sintió el viento helado de la noche lo que le hizo extrañar el calor del interior del tren, siguiendo al montón de chicos de su edad que parecían igual de perdidos que él, solo esperaba que al menos alguien tenga una mínima idea de a dónde ir, pronto una fuerte pero extrañamente amigable voz resonó por el área. Estudiantes de primer año, vengan por aquí, estudiantes de primer año, vengan por aquí, no le tomó mucho localizar la fuente de la voz que provenía del frente así que se apresuró a ir para ver qué más haría. Con Draco, él no estaba teniendo un regreso bonito a Hogwarts, al menos no ahora, él junto a sus amigos se habían abierto camino entre los estudiantes fuera del tren, tenía que localizar a su hermano al menos para asegurarse de que estaba aquí y no deambulando por el área, él frunció el ceño mientras miraba entre los estudiantes que salían del tren sin poder ubicar a su hermano. De nuevo, ¿cómo es tu hermano? Escuchó la voz de Pansy a su lado, buscando entre los estudiantes con la mirada, es pelinegro, casi de mi altura, un poco pálido, lucirá algo perdido o tratará de pasar sin llamar la atención, y tiene guantes negros de cuero en las manos, dijo Draco mirando hacia otro lado donde un nuevo grupo de chicos que parecían de primero salían. En el tren Draco les había contado de su hermano y que él había decidido perderse por el tren en caso de que pudiera conocer a alguien interesante, naturalmente sus amigos lucieron algo desconcertados por eso pero él le restó importancia diciendo que él tenía sus rarezas, pero que por ningún motivo se metan con él algo que ellos no discutieron. Claro, pensaron que si lo hacían él podría quejarse con su padre y meterlos en grandes problemas, pero en realidad Draco lo decía como advertencia, ya que si se metían con su hermano lo más probable es que él decida meterse con ellos, y dependiendo de lo que le hicieran podría ir desde algunas bromas pesadas hasta un par de huesos rotos. Oye Draco, ¿no es ese? Se escuchó la voz de Goyle apuntando hacia un grupo de primero que lucía algo perdido, él rápidamente buscó en esa dirección encontrando a su hermano, si es ese dijo él sonando un poco aliviado, Pansy de inmediato localizó al chico, era como lo describió Draco aunque realmente no se parecían mucho, al menos de esta distancia, luego una fuerte voz resonó llamando a todos los de primero y su hermano se desapareció casi al instante. Bueno, al menos ya sé dónde está, murmuró Draco para sí mismo, dándose la vuelta y caminando junto a sus amigos a los carruajes que los llevarían al castillo, Izar corrió tras la voz que llamaba a todos los de primero, notando una luz tenue a unos metros de él, al llegar él se detuvo en seco, frente a él estaba la persona más grande y peluda que había visto en su vida. Él se tensó al ver que el tipo se giraba hacia él, se prepara para un posible combate en caso de ser necesario, por debajo de su manga lentamente se iba deslizando su varita con su mente tratando de idear la mejor forma de enfrentarse al tipo, pero todo se disipó al ver la expresión amigable del hombre, lejos de la severa que esperaba encontrar. Vengan, sigan mi anuncio haciendo una cena con su mano, primer año por aquí volvió a hablar mirando a los costados en caso de que un estudiante venga con retraso, hay más de primer año volvió a hablar tras dar una última mirada al andén, síganme, miren bien por dónde pisan, con paso cuidadoso él se abrió paso junto a los demás chicos fuera del andén.
Avanzaron por un largo y estrecho sendero, estaba tan oscuro que apenas si podían ubicar al más cercano con algo de esfuerzo, su guía por otro lado no fue tan difícil de ubicar, llevaba una pequeña lámpara cuya pálida luz les servía de guía para no perderse en las penumbras del sendero, pronto tendrán su primera vista de Hogwarts, anunció. Está justo doblando esta curva, súbitamente el sendero estrecho se abrió al borde de un gran lago negro, en el fondo se podía visualizar el castillo iluminado por antorchas y se escuchó un fuerte "oh", es ciertamente impresionante, pensó para sí mismo Izar, deteniéndose unos instantes para observar el castillo que parecía haber sido levantado en la época feudal. No más de 4 por bote, dijo Hagrid señalando una fila de botecitos alineados en la orilla del lago, todos comenzaron a moverse, es una maravillosa vista. Una voz alegre vino de su lado, él se sobresaltó levemente por no percatarse de que alguien se le había acercado, giró viendo a una chica un poco rara. Por lo poco que podía ver por la falta de luz, ella tenía el pelo pálido desordenado, largo hasta la cintura, de ojos algo saltones y luciendo una mirada algo perdida, vagamente se preguntó si ella era así o si también tenía edad como él, decidió ignorar eso mientras asentía a la chica, si es una linda vista, el castillo y el ambiente en penumbras le da cierto misterio, ¿no crees?, preguntó a la chica, ella regresó su atención a él y asintió. Estaba por contestar cuando señaló hacia los botes, nos dejarán atrás, sin decir nada más ella se apresuró a ir por un bote, no me dejen, se quejó para sí mismo, corriendo detrás de la chica en busca de un bote libre, logró entrar a uno junto a la chica y otros 2 chicos que lucían algo nerviosos y emocionados, no les culpaba, él estaba igual. ¿Están todos a bordo?, preguntó Hagrid y un coro de sí, se escuchó de todos los botes, tan pronto como se acabaron los botes comenzaron a moverse solos, avanzaron por el lago llegando a un risco, todos agacharon la cabeza y los botecitos los llevaron a través de una cortina de hiedra que escondía una ancha abertura en la parte delantera del risco. Fueron por un túnel oscuro que parecía conducirlos por debajo del castillo hasta que llegaron a una especie de muelle subterráneo donde treparon entre las rocas y los guijarros. Hagrid miraba que todos los estudiantes salieran de los botes a salvo. Interesante, comentó Izar con una sonrisa, dando a entender que le gustó el paseo. Luego subieron por un pasadizo en la roca detrás de la lámpara de Hagrid saliendo a un césped húmedo, a la sombra del castillo, subieron por unos escalones de piedra y reunieron frente a una enorme puerta de roble. Hagrid levantó su enorme puño y golpeó 3 veces la puerta de roble, la cual se abrió rápidamente dejando ver el interior del castillo. Bienvenidos a Hogwarts, anunció Hagrid con alegría, señalando con su largo brazo hacia la puerta que miraban expectantes los niños. Fin del capítulo. Una serpiente peculiar. Capítulo 7. Las puertas de roble se abrieron con un suave crujido mientras el "Bienvenidos a Hogwarts" de Hagrid resonaba en sus oídos. Al abrirse por completo tuvieron la vista de una amplia sala con unas escaleras de mármol, muros de piedra y múltiples antorchas que iluminaban el área. Hagrid caminó por delante de ellos indicándoles que le siguieran. Caminaron por las escaleras de piedra y mármol en silencio, solo mirando con cierto asombro el área, que si bien no estaba llena de adornos seguía siendo una gran vista, al menos para los nuevos. Al llegar al piso superior Hagrid se detuvo y todos estiraron el cuello para ver que detuvo al enorme hombre. Profesor Snape, salió la voz sorprendida de Hagrid. Un poco curioso, Izar se deslizó hacia adelante para tener una mirada del recién llegado. Vio a un hombre vestido completamente de negro y expresión severa parado frente a Hagrid, vio la cabeza de Snape moverse hacia su dirección y él fingió estar observando el castillo. Fue ignorado rápidamente y el profesor habló, escuche que el sauce boxeador parece haber sido herido por algo, entiendo, asintió Hagrid, llevaré a estos chicos para la selección de casas y luego iré a verlo. Tras eso él les hizo una seña para que lo siguieran, la multitud de niños caminó tras su guía, dejando atrás al profesor Snape que se limitó a mirarles de forma evaluativa. Les condujo hacia una pequeña habitación al cual entraron, todos miraban entre curiosos y nerviosos a su alrededor hasta que se percataron de la bruja que estaba con ellos, llevaba una túnica esmeralda y su clásico sombrero puntiagudo, luciendo una expresión severa al tiempo que los evaluaba con la mirada. Son los alumnos de primer año, profesora McGonagall, dijo Hagrid acercándose a la profesora. Gracias, Hagrid, déjamelos ahora, me encargo yo, dijo con un poco más de suavidad de la que indicaba su expresión. Si me disculpan, dijo Hagrid dirigiéndose hacia la salida dejándoles con la profesora. Bienvenidos a Hogwarts, habló ella, y esta vez estaba la seriedad que se esperaba. Creo que preferiría al alegre gigante para las presentaciones, pensó él mientras la profesora comenzaba a hablar.
Ahora en un momento pasarán por aquí para reunirse con sus compañeros, pero antes de tomar sus asientos serán seleccionados para sus casas, son Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Mientras estén aquí su casa será como su familia, con sus triunfos ganarán puntos, si no respetan las reglas los perderán y al final del año la casa que tenga más puntos recibirán la copa de la casa, la ceremonia de selección comenzará en un instante. Viva, presión grupal, nada mejor para la sana convivencia, pensó Izar con algo de diversión e irritación al saber que dependía de otros en los puntajes, esperaba algo más individual, pero ¿qué se le va a hacer? Al menos de esa forma podría echarle la culpa a alguien por sus desastres, pensó para sí mismo con una sonrisa traviesa en su rostro, este año podría divertirse y con algo de suerte no tendría a sus padres encima cada pocas semanas. La profesora McGonagall se retiró del vestíbulo dejando solo a los estudiantes, salió de sus pensamientos cuando escuchó cómo conversaban detrás de él, se inclinó un poco hacia atrás tratando de ser discreto, ¿es verdad que Harry Potter está en Gryffindor? Preguntó un estudiante, eso captó levemente su atención, pero al escuchar la voz de Ginny intervenir supo que las cosas se tornarían un poco intensas. Sí, además el año pasado ganó la copa de las casas de las manos de Slytherin, dijo ella sonando algo altiva, si Draco estuvo una semana quejándose de eso, pensó Izar recordando el berrinche de su hermano por perder la copa, los cotilleos sobre Potter siguieron por unos segundos más hasta que la atención fue desviada hacia la selección de casas. Sus padres habían querido mantener la sorpresa y Draco no quería decir nada por lo que tenía cierto interés en la conversación, escuchó algunos murmullos sobre que se haría una prueba pública que determinaría a qué casa irían, luego vinieron otros que decían que tendrían que mostrar sus conocimientos y habilidades. Lentamente las teorías sobre la selección de casas comenzaron a irse un poco hacia la tangente con teorías como que se haría una prueba de sangre para determinar su casa, para ese punto él se desconectó y en cambio su atención comenzó a desviarse a cualquier cosa, vio las baldosas de piedra y se preguntó cuánta potencia se necesitaría para destruir uno. Con su mente comenzando a irse por la tangente también, comenzó a analizar las estructuras, logró ver una columna a lo lejos preguntándose si cumplía función estructural o decorativa, y un pensamiento más salvaje le hizo imaginar la forma de derribar la pared con algo de física y magia bien apuntada, podría imitar explosiones con la manipulación del fuego, pero fue más fácil usar bombarda. En el momento que empezaba a hacer estimaciones de cómo derribar la sala solo por diversión, tratando de hacer uso tanto como sea posible de lo que sabía de física y algo de magia para facilitar el trabajo, escuchó leves jadeos detrás de él junto con algo de agitación, girándose vio a un grupo de alumnos apuntando hacia el fondo. Al mirar hacia esa dirección él parpadeó un poco confundido y luego se puso alerta, frente a un grupo de fantasmas avanzaban hacia ellos discutiendo entre sí, sin percatarse de ellos, su brillo blanco perlado traslúcido y la forma en la que se desplazaban levitando puso de los nervios a Izar, los fantasmas le recordaron a algunas experiencias no tan agradables en el plano astral y se preguntó si estos serían problemáticos. Solo por las dudas, ya que en realidad no confiaba en ellos, comenzó a levantar activamente sus defensas astrales, lentamente comenzó a expandir su presencia astral por el área, preparándose para expulsarlos en caso de ser necesario, la repentina entrada de su influencia en el astral y el pequeño grito asustado de una chica por la vista hizo que los fantasmas desviaran su atención hacia ellos. Él extendió una mano hacia ellos listo para expulsarlos cuando uno de los fantasmas, el que parecía un antiguo fraile de la Edad Media algo regordete, les sonrió y los demás expresaron un gesto similar. «Ah, alumnos de primer año», exclamó el viejo fraile con una voz amigable, «espero verles por Hufflepuff, ya saben mi antigua casa», dijo el fraile con cierto aire nostálgico. Luego notó como los demás fantasmas miraban hacia todas partes un poco inquietos susurrándose entre ellos, oh, sí, lo había olvidado, hasta hace un par de segundos estaba por expulsar a estos fantasmas usando su influencia en el astral, al ver que no parecían ser del tipo hostil, o al menos del tipo problemático detuvo cualquier intento por expulsarlos. Eso pareció tranquilizar a los fantasmas, que dejaron de sentirse amenazados sonriendo a los demás estudiantes, aunque eso no evitó que sus defensas siguieran activas. «Creo que está todo listo para la selección», dijo el fraile con una sonrisa, «la ceremonia está por comenzar», vino la voz aguda pero severa de la profesora entrando a la pequeña habitación.
Uno a uno los fantasmas se fueron flotando por la pared opuestas, ahora pónganse en fila, el de alguna forma terminó tras Hindley que no se había percatado de él y delante de un chico algo ansioso de pelo oscuro algo castaño por las antorchas, salieron de la habitación, cruzaron por el vestíbulo pasaron por una puerta doble y entraron en el gran comedor. Izar no pudo evitar soltar un silbido al ver el gran comedor lo que le ganó una mirada severa de la profesora y de los demás de primero, había decenas si no centenas de velas suspendidas en el aire encargadas de la iluminación de toda la sala, se preguntó si la cera chorreante no sería un problema para los que estaban debajo. Magia, fue todo lo que se dijo a sí mismo para no darle más vueltas, habían largas mesas distribuidas en paralelo repletas de alumnos, cada una perteneciente a su casa respectiva y si su vista no le engañaba estaban repletas de cubiertos de oro, al fondo en una larga fila se encontraba la mesa donde estaba todo el personal de la escuela con el director en la parte central, y el techo, bueno esa era una gran vista del cielo pensó para sí mismo admirando el techo. Al bajar su mirada se topó con la vista irritada de Hindley, al parecer su silbido atrajo su atención hacia él, le dedicó una sonrisa inocente mientras le hacía la señal de la paz, ella resopló cruzándose de brazos optando para mirar a otro lado, lo intente pensó encogiéndose de hombros. En silencio la profesora colocó un taburete de 4 patas frente a los de primer año, sobre él colocó un viejo sombrero puntiagudo de mago el sombrero estaba remendado, raído y algo sucio, vagamente se preguntó para qué sería la cosa, al notar que todos en las mesas miraban expectantes el sombrero él levantó una ceja. Ahora antes de comenzar el profesor Dumbledore les dirigirá unas palabras, me gustaría presentarles a su nuevo maestro de defensa contra las artes oscuras Gilderoy Lockhart anunció el director extendiendo su mano hacia el mencionado, Gilderoy Lockhart se levantó de la mesa de los profesores y agitó la mano saludando a todos los presentes. Suerte profesor, también me gustaría decirle unas cosas a los nuevos, deben recordar que los estudiantes no deben entrar al bosque prohibido bajo ninguna circunstancia y nuestro celador el señor Fields me pidió que les recordara que está prohibido usar magia en los pasillos como también el uso de artículos de broma de Zonko, la lista de los artículos prohibidos podrán verla pegada en la puerta de su oficina, gracias, el profesor Dumbledore tomó asiento entre una corta ronda de aplausos. Luego parpadeó al creer que vio moverse al sombrero, luego una rascadura cerca del borde se abrió imitando lo que parecía ser una boca, y el sombrero comenzó a cantar, la mayoría miraba esta escena con asombro y hasta curiosidad, mientras que Izar tenía una cara de póker preguntándose por qué diablos animaron un sombrero cantante, y, si al menos podrían darle algo mantenimiento, buenos, magos y sus rarezas pensó para sí mismo encogiéndose de hombros. Casi al mismo tiempo que el sombrero comenzó a cantar él desvió su atención hacia otras cosas, como las velas suspendidas, por lo que pudo ver no había problemas con la cera chorreante, un poco más arriba estaba la representación del cielo, se preguntó si sería una recreación atmosférica o simplemente una ilusión muy real. Si era lo primero, bueno realmente tendría que estudiar ese techo, si realmente era una recreación atmosférica quería saber cómo se lograba mantener, y una posible recreación en laboratorio alejando la magia de la ecuación, si podía hacerlo las posibilidades serían grandes, el poder para recrear condiciones atmosféricas estables. Sería algo por lo que muchos gobiernos darían una fortuna, en especial las agencias espaciales, tal tecnología facilitaría la colonización de otros mundos o de la propia luna, justo cuando su mente estaba yéndose un poco demasiado hacia la tangente presa de su imaginación, salió de su tren de pensamientos por una leve sacudida del chico a su lado y la voz del sombrero gritando Slytherin. Te perdiste toda la presentación y ya comenzaron con la selección dijo el chico a su lado al ver su mirada confundida luego de sacarlo de su pequeño trance, él asintió asimilando la información mirando hacia el chico que se dirigía hacia la mesa de Slytherin, ¿cuánto tiempo me fui? Se preguntó para sí mismo, vagamente escucho los murmullos de los demás estudiantes diciendo que los magos de Slytherin eran magos tenebrosos. Vaya fama murmuró para sí mismo, por cierto, soy Antonio dijo el chico extendiéndole la mano, él estrechó la suya aceptando el gesto, Antonio. Suena español dijo para sí mismo, él asintió, mi madre era de España antes de que obtuviera la nacionalidad inglesa hace algunos años, ya veo dijo, yo soy Izar, luego sonrió con cierta complicidad, y supongo que hablas español ¿verdad Antonio? Preguntó él, el chico abrió los ojos de sorpresa mientras llamaba la atención de los más cercanos.
¿Puedes hablar español?, dijo él cambiando de inglés a español un poco sorprendido. Izar sonrió. Sí, bueno, realmente aún me da problemas la escritura, demasiadas reglas gramaticales, ¿sabes?, dijo él un poco molesto. Antonio rió. Te entiendo, de hecho, yo aún tengo muchos problemas con la ortografía, tiendo a olvidar mucho los signos de puntuación y ni hablar de las tildes, se quejó él. Ambos rieron para sí mismos por eso. Los otros estudiantes solo les miraban con aire de desconcierto al no poder entender qué decían, ya que estaban conversando en español y no en inglés. Marcus Belby, escucharon a la profesora gritar el nombre. De entre la fila de novatos salió un presuroso chico dirigiéndose hacia el taburete. Se ve nervioso, digo que se va con los tejones, añadió Izar. No se respondió Antonio. ¿Qué tal los leones?, dijo un poco expectantes, Ravenclaw. Tan pronto como lo gritó el sombrero ambos se sintieron decepcionados. Águilas, dijeron ambos no muy complacidos. Vagamente notaron que tenían algunas miradas sobre ellos que los miraban con confusión. ¿Qué pasa?, preguntó Antonio. No sé, respondió Izar encogiéndose de hombros. En siguiente en la lista fue Colin Creevey y ambos chicos comenzaron a especular sobre a qué casa iría. El anterior fue una águila, este tiene que ser un león, dijo Izar. No, este tiene que ser una comadreja, insistió él. Gryffindor, gritó el sombrero y Antonio suspiró derrotado, mientras que Izar tenía una sonrisa altanera en el rostro. Te lo dije, masculló él. Sí, lo que sea, dijo él no muy feliz por no acertar. Con los siguientes en la lista ellos trataron de adivinar su casa, ambos iban emparejados en cuanto a aciertos, aunque seguían ganando algunas miradas de los demás ya que habían olvidado por completo que no estaban hablando en inglés. Hasta que fue el turno de Antonio. Lennox, Antonio, llamó la profesora levantando su mirada del pergamino. Mi turno, dijo él moviéndose para ir donde la profesora. Será una águila, pensó para sí mismo ya que el chico le parecía alguien inteligente por la corta conversación que tuvieron. Él se movió algo nervioso hacia la profesora, que le indicaba que se sentara en el taburete. Colocó el sombrero seleccionador sobre su cabeza y tras varios segundos de silencio el sombrero gritó. Ravenclaw, le atiné, dijo para sí mismo Izar esperando que diera otro resultado. Lennox, una vez libre del sombrero, fue hacia la mesa de Ravenclaw con una pequeña sonrisa, luego miró hacia la fila de los que esperaban clasificación y le dio un leve asentimiento a Izar esperando que les toque en la misma casa. En el corto tiempo que se habían conocido el chico pelinegro le había caído bien y parecía alguien bastante inteligente. Él se sentó junto a sus nuevos compañeros en un sitio libre mientras miraba la continuación de la ceremonia. Luego llamaron a una chica rubia que parecía un poco burbujeante cuando fue llamada. Esa fue la chica que me habló en el lago, pensó para sí mismo. Con que Luna Lovegood, interesante, pensó un tanto curioso por ver a qué casa iría ella. Al sombrero solo le tomó unos segundos decidir a dónde la enviaría. Fue hacia Ravenclaw. Él esperaba que fuera con los leones por su actitud alegre y algo despistada. Pasaron unos chicos más antes de que escuchara su nombre. Malfoy y Izar, llamó la profesora un poco sorprendida. Ella miró el pergamino para asegurarse que había leído bien el nombre. Al ver que no había error levantó la mirada para ver a quién se acercaba. Realmente no esperaba que los Malfoy tuvieran un segundo hijo, solo esperaba que no fuera como su hermano Draco. Para su sorpresa vio al chico, era pelinegro. A diferencia de su hermano, él no tenía esa mirada altanera en sus ojos, en cambio tenía una mirada analítica mezclada con algo de diversión. Caminaba a paso seguro pero desinteresado como si nada le importara. Detrás de ella los profesores murmuraban sobre el nuevo Malfoy al igual que una buena parte de los alumnos, la mayoría ya tenían suficiente con un solo Malfoy. En las mesas varios susurraban, en especial los de segundo. Otro Malfoy, dijeron un poco sorprendidos lanzando miradas fugaces a Draco. ¿Crees que sea igual de molesto que su hermano?, preguntaron al azar. Ya verán que mi hermano será una serpiente, dijo Draco con cierta altanería, recibiendo varios asentimientos de sus compañeros de casa. Desde la mesa de Gryffindor Hermione miró con algo de angustia los recientes eventos. No, otro Malfoy no, ya tenían suficiente con Draco acosándolos el año pasado como para tener que soportar a su hermano. Al menos no tendría que compartir cursos con él, al no estar en el mismo año, lo que no quitaba el hecho de que podía toparse con él en los pasillos. A medida que se acercaba pudo distinguir más rasgos del chico. Tenía la tez pálida, y ojos azules de una tonalidad fría como el hielo, y ahí acabaron las semejanzas con su hermano. De hecho, pudo ver muchos más rasgos de su madre en él, a diferencia de Draco que se parecía más a su padre, y llevaba guantes negros en sus manos, cosa curiosa ya que nadie los llevaba hasta el invierno.
Hola, saludó el chico alegremente a la profesora, un poco sorprendida por la actitud del chico. Pudo ver cómo miraba el sombrero con curiosidad junto a un brillo travieso en sus ojos. Siéntese en el taburete, indicó ella tomando el sombrero en el aire. El chico obedeció luciendo algo inquieto mientras miraba a todas partes como si no pudiera estar tranquilo. Ella miró con suspicacia al chico, algo en ese brillo travieso le ponía algo inquieta. Decidió hacer esos pensamientos a un lado y seguir con la ceremonia. Colocó el sombrero en la cabeza del chico, que pareció tranquilizarse con esa acción. Ella esperó que de inmediato el sombrero gritara Slytherin. Definitivamente no esperaba que se esté alargando. Izar se sentó en el taburete esperando que le colocaran el sombrero mientras miraba a todas partes, encontrando a su hermano conversando con sus amigos mientras le miraba con una sonrisa confiada. Él solo le miró un segundo antes de cambiar su atención hacia cualquier cosa. Cuando sintió que el sombrero se posaba en su cabeza, dejó de moverse esperando qué pasaría. Sintió que algo intentaba entrar en su mente. De inmediato sus barreras astrales, que también servían como barreras mentales, se alzaron para detener al intruso. Hubo segundos sin pasar nada, hasta que escuchó una vocecita algo débil en su oído. Oye, chico, déjame entrar. El parpadeo, sombrerín, dijo mentalmente, un poco divertido. Escuchó un leve gruñido proveniente de su oído. Déjame entrar, chico, para poder determinar tu casa, volvió a insistir el sombrero. No, es inquietante tenerte en mi mente, ¿sabes? Contestó él, decidiendo jugar un rato con el sombrero. Al menos déjame comunicarme, apenas puedo hablarte. Tienes barreras fuertes, replicó el sombrero sonando un poco frustrado. Bien, dijo, permitiéndole al sombrero comunicarse con él sin muchos problemas. Bien, masculló el sombrero sonando con más claridad en su mente. Ahora déjame entrar. No, créeme, no es un lugar en el que quieres estar, protestó Izar para la irritación del sombrero, que cada vez sonaba más frustrado. La profesora solo miró con el ceño fruncido hacia el chico. Ya había pasado cerca de un minuto y el sombrero aún no daba su veredicto. Miró con un poco de detenimiento al chico. Tenía una sonrisa acompañada de un brillo travieso mientras se tambaleaba levemente en el taburete. Se preguntó qué es lo que le parecía divertir. Aún así espero que el sombrero haga su trabajo. De seguro era uno de los difíciles, pensó para sí misma. De nuevo, ¿qué se supone que harías una vez dentro?, repitió Izar para la creciente frustración del sombrero por la negativa del chico a bajar sus barreras mentales. Solo revisaré tu personalidad, será rápido, nada intrusivo, aseguró el sombrero. Bien, declinó Izar, decidiendo que ya había jugado suficiente con el sombrero y esto se estaba alargando de forma innecesaria. Pudo escuchar en el fondo de su mente un leve canto de victoria por parte del sombrero. Una a una fue bajando sus barreras mentales, dándole acceso limitado al sombrero en su mente. Difícil, muy difícil, le escuchó decir en su oído sonando concentrado. Mucho valor veo, viva, interrumpió Izar con un grito mental que pareció molestar al sombrero si el gruñido era una indicación. A pesar de tu valor puedo ver que no eres imprudente, necesitas una buena razón para enfrentarte al peligro, incluso si solo es diversión, así que Gryffindor no es una buena opción para ti. También veo mucho esfuerzo, no temes al trabajo duro, ciertamente eres muy dedicado cuando te lo propones, pero también veo que tiendes a la pereza. Protestó Izar, siendo ignorado por el sombrero, que siguió sondando en su mente. Tu lealtad solo está reservada a los tuyos. Hufflepuff sería una opción, pero tu pereza es un limitante, por lo que esa no sería tu casa. Inteligencia, mucha inteligencia, ciertamente ha pasado un tiempo desde que vi a alguien con tanta sed de conocimiento y que viniera con mucho de ella. La antigua sabiduría de Ravenclaw sería ideal para ti. Murmuró el sombrero mientras sentía que seguía metiéndose en su mente usando la poca libertad que tenía. Ambición, posees una gran ambición, aunque no dejas que nuble tu juicio, y tu anhelo de poder está a la par de tu anhelo de conocimiento. No he visto tanta ambición y anhelo de poder desde hace décadas. También veo talento, mucho talento sin ser explotado, aunque dude es mi deber clasificarte. Ya tengo tu casa ideal, en ella alcanzarás la grandeza. Slytherin, gritó el sombrero. Viva la tradición familiar, dijo para sí mismo un poco aburrido mientras el sombrero le era retirado. Esa es mi mesa, ¿verdad?, preguntó él de forma un poco inocente, señalando hacia la mesa de Slytherin. La profesora le asintió mirándolo ir. Definitivamente no se parecía mucho a su hermano. Izar caminó hacia su mesa, que le aplaudía con cierto entusiasmo. Su mirada se desvió levemente hacia la mesa de Ravenclaw, donde ubicó a Antonio. Levantó una mano enguantada y juntó el dedo índice y medio, agitándolo en una señal de saludo, algo que Antonio devolvió después de unos instantes un tanto vacilante.
Él levantó una ceja pero le restó importancia, llegó a su mesa y vio a su hermano salir para recibirlo, él sonrió mientras alzaba su mano, él respondió y ambos chocaron sus manos con una pequeña sonrisa. Sabía que estarías aquí, dijo Draco, indicándole un asiento libre entre los de segundo junto a él. Tan pronto y ya me extrañas, se burló Izar con una sonrisa divertida. Draco optó por ignorar eso mientras le presentaba a sus amigos a su hermano, mostrándole a Cave y Goyle sus principales allegados en el castillo. Su hermano no parecía muy impresionado por ellos pero optó por no decir nada y solo saludar de forma cortés. Pronto su atención fue atraída hacia el frente por el resonar de una copa. Su atención, por favor, dijo asegurándose de ser escuchada en todo el comedor. Que comience el banquete, dijo el director con su anciana voz aplaudiendo. La comida mágicamente apareció en las mesas seguido de algunos gemidos de sorpresa, en su mayoría proveniente de los nuevos. Desde la mesa de los profesores, Dumbledore observaba con cierta curiosidad bien disimulada bajo sus lentes de media luna al joven Malfoy. Por supuesto él sabía del chico antes de que siquiera llegase a Hogwarts, por lo que no fue una sorpresa para él como lo fue para la mayoría aquí. Por alguna razón los Malfoy mantenían fuera de la vista a su hijo menor. No había mucho que Dumbledore supiera del chico, sabía por algunas fuentes y en ocasiones de las presunciones de Lucius, que su hijo menor era alguien de gran inteligencia, por eso le sorprendió que no terminara en Ravenclaw. Por otro, el verle interactuar con otros alumnos antes de la selección sin verse demasiado presumido en el proceso fue interesante. Ahora en su propia mesa, el chico parecía estar más interesado en comer que en prestar atención a los otros chicos de Slytherin. Sin duda quería conocer un poco más al chico. A primera vista era alguien amigable y no demasiado pomposo, pero como él sabía de que sobra las apariencias engañaban y si los 10 minutos que el sombrero de Moro en clasificarlo eran una indicación, el chico tenía algunas sorpresas consigo. Pronto sus cavilaciones fueron interrumpidos cuando uno de los fantasmas le informó que Harry y Ron estaban detenidos por Snape. Tan pronto y esos chicos ya en problemas, pensó para sí mismo mientras se dirigía a ver a Severus. Media hora más tarde regresaron al comedor el director acompañado de la profesora McGonagall y el profesor Snape. Los tres tomaron sus respectivos asientos. Cuando todos dejaron de comer, los restos de comida fueron barridos dejando las mesas limpias. El director se puso de pie y dio un aplauso que resonó por todo el comedor. Ahora, antes de acostarnos, cantemos la canción del colegio, cada uno escoja su elogia favorita, anunció el director sacando su varita agitándola en el aire, como si dirigiera una orquesta mientras un trozo de tela salía de algún lado retorciéndose para formar palabras en el aire. Eso llamó la atención de Izar. Había escuchado algunos himnos antes y tenía curiosidad por el himno de Hogwarts. Pronto todos los estudiantes comenzaron a cantar un himno que sinceramente no lo esperaba. El intento parecía una broma, realmente no lo vio venir. Esperaba que el himno a Hogwarts sea algo épico, algo que contara su historia, sus mejores magos, todo un símbolo de poder e identidad, no esa extraña canción. Para este punto realmente debería dejar de comparar la sociedad Muggle con la mágica, simplemente los magos eran un poco extraños a su punto de vista. Miró a su hermano con su mejor cara de póker, el cual cantaba sin mucho ánimo el himno. Esto tiene que ser una broma, ¿verdad?, dijo sin cambiar su expresión. Su hermano solo rodó los ojos al tiempo que lentamente se apagaban las voces, dejando solo algunos entusiastas al final. Al terminar todo, Izar casi suspiró de alivio cuando les indicaron que podían retirarse a sus dormitorios. Fueron guiados por los prefectos de cada casa. Como aprendió, sus prefectos eran Abel Rosier y Gemma Farley. Mientras se ordenaban, Gemma los nivelaba con la mirada, asintió al ver que todos estaban ordenados. A todos los de primer año, síganos y no se retrasen, o podrían perderse, anunció con una pequeña sonrisa al tiempo que comenzaba a caminar. A medida que avanzaban por los pasillos, se dedicó a aprender la ruta que los llevaba desde el comedor hasta las mazmorras donde estaban sus dormitorios. Junto a ellos iba la delegación de Hufflepuff, la cual se separó de ellos al llegar a una intersección. Tendré que hacerme con un mapa del lugar, pensó para sí mismo. Al parecer tendría que explorar el castillo para conocerlo a la perfección, al menos así, sabría cómo moverse por su nuevo entorno, y quién sabe, podría toparse con algo interesante. Sonrió con anticipación para sí mismo ante la perspectiva. Estuvieron bajando por un tiempo considerable cuando llegaron a un aparente callejón sin salida.
Frente a ellos no había nada más que una pared de piedra. Él levantó una ceja, dio una mirada a los estudiantes mayores y vio que no parecían sorprendidos. Definitivamente aquí había algo, pensó. Luego vio a su prefecta acercarse a la pared y susurrar algo. Acto seguido el muro comenzó a abrirse revelando una amplia sala bien decorada. Alguien tiene estilo, pensó con una sonrisa. Les indicaron que les siguieran. Al entrar ella les indicó que se pudieran frente a ella. Sin duda estaba por explicar cómo funcionaba todo por aquí. Esta vez fue Abel quien habló. Para ingresar se requiere de una contraseña, la cual cambia cada 15 días y aparecerá publicada en tablón de anuncios. Cuando eso pase señaló hacia Gemma, que estaba junto al tablón de anuncios. También está terminante prohibido revelar la contraseña o traer a estudiantes de otras casas aquí, dijo Abel con un tono acerado. De infringirse se verá la necesidad de aplicar medidas correctivas. Él sonrió ante eso. Parece que podría divertirse un poco rompiendo las reglas, pero tendría que esperar para hacer algo. No quería hacer algo que se le saliera de las manos, al menos no tan pronto. Mientras seguían explicando, él estaba con sus ojos vagando por toda la sala común. Era un poco cavernosa, amplia, adornada con candelabros de un tono verdoso. La decoración era elegante, aunque algo minimalista para no rozar en lo ridículo o impráctico. Hacía un poco de frío. Por una ventana vio algunos peces nadando cerca, aunque estaba algo oscuro, por lo que solo pudo asumir que estaban bajo el lago. Luego de las explicaciones y algunas amenazas iniciales les llevaron hacia sus dormitorios. Eran compartidos, por lo que podía decirle adiós a su privacidad, o bueno, siempre podía ponerlos a dormir si necesitaba privacidad. Como dijeron en el tren, sus cosas ya estaban en el dormitorio. Revisó las pequeñas marcas que le puso para cerciorarse. Asintió complacido al ver que sí eran sus cosas. Mientras los demás chicos estaban en lo suyo, él se apartó a un rincón escogiendo una cama algo alejada de la atención general donde podía pasar algo desapercibido. Una vez ahí revisó sus cosas. Los seguros parecían no haber sido burlados, pero aún así revisó el contenido. Le tomó varios minutos comprobar que nada faltaba. Con eso listo procedió a cambiarse y a prepararse para dormir. Fin del capítulo.